tenga mucha hambre, mucho le sea entregado. Efesios capítulo 4. Continuamos en la serie de esta carta. Hemos visto ya tantas cosas, ¿no? De todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho desde la eternidad, con nosotros, para nosotros, ¿no? No entramos en la historia, no entramos en los planes de Dios cuando nosotros nacemos, sino que queda claro a través de esta carta que Él nos tiene desde la eternidad muy pensaditos y con grandes planes hechos. Ahora nos toca a nosotros responder con fidelidad a lo que el Señor quiere para nosotros. Voy a leer desde el capítulo 4, estábamos ya en el 4. Voy a leer para que captemos otra vez el contexto de lo último que estamos hablando, desde el 7 hasta el 12, ¿vale? Habíamos hablado de ese llamamiento, de que estábamos entrando en una exhortación de que ahora anduviésemos y viviésemos aquello para lo cual habíamos sido llamados, conforme a de forma digna, voy a decir, de este llamamiento, ¿verdad? Y hablábamos de eso que el Señor tenía que hacer en nosotros, esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia, ese amor mutuo, y el énfasis que Pablo hacía en que somos uno, ¿sí? Un espíritu, una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, ¿verdad? Un Padre. Estábamos y teníamos claro de que somos una sola familia, ¿sí? Versículo 7. Pero a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo, por lo cual dice: cuando ascendió a lo alto, y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Os acordáis que estábamos hablando de que este era nuestro Señor Jesucristo entrando victorioso en ese cielo? Después de haber vencido, vuelve a ascender. Dice, y lo que de que ascendió no es, sino que también descendió a las profundidades de la tierra. ¿Sí? ¿Os acordáis de esa batalla espiritual que se libra en lo más profundo de el Seol, en el que nuestro Señor Jesucristo arrebata nuevamente todo aquello que el enemigo había robado de él, de la humanidad, toda esa autoridad, todos esos bienes, todo aquello que el Padre había diseñado para el hombre, para Adán, como estaba todo retenido por él. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigue los versículos, ¿no? Me vuelvo a detener aquí, porque mi intención en el día de hoy es poder empezar a hablar un poquito más de estos dones, de estos regalos que el Señor entregó a la Iglesia para que tuviese la posibilidad de edificar el cuerpo de Cristo, ¿sí? Estos dones o regalos que nuestro Señor Jesucristo ha rescatado y ha entregado a su Iglesia son, como hemos dicho aquí, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones son concretamente ministerios o autoridad delegada para que la Iglesia avance en distintas áreas. Los dones que aquí se mencionan, ¿cuáles son? Apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros. ¿Sí? Solamente aclarar que pastor y maestro se refiere a, es como si fuera la misma palabra, ¿sí? Es como que se podría referir incluso a la misma persona, pero lo que está queriendo hacer énfasis en esta palabra es que aquellos que van a tener la responsabilidad del cuidado de la gente van a ser responsables también de enseñar, ¿sí? Está hablando de un ministerio en el que aquel que cuida tiene también esa capacidad para enseñar. Puede ser que haya maestros que no sean pastores, claro, que puede ser, ¿verdad? Puede ser que haya igual pastores que no sepan enseñar. Más difícil. Podría ser, ¿verdad? Pero precisamente por este tema, porque es algo tan evidente, voy a decir, en el griego, hay algunos que no saben exactamente si Pablo está revelando aquí 5 ministerios o 4 ministerios, ¿sí? Sean 5 o sean 4, no nos importa el número, aunque seguro que tiene un sentido, ¿eh? Para Dios todo tiene un sentido. Pero lo que sí es importante para nosotros en esta mañana es que entendamos, es que interioricemos que en realidad todo esto que estamos mencionando, todos estos dones forman un solo ministerio, que es Cristo. Esto no quiero cansarme de repetirlo y volver a decir, porque creo que es la parte más importante, si aunque sea nos vamos con este entendimiento de que absolutamente todo lo que se tiene que desarrollar, todo aquello que se debe de desarrollar en la Iglesia tiene que ser uno, es un solo ministerio, ¿sí? Cristo va a expresar su ministerio a través de la Iglesia. ¿Se entiende esto? ¿Sí? La Iglesia es, ¿cuántos cuerpos? Un cuerpo. Y como un cuerpo, Él manifiesta un Cristo. ¿Sí? No somos muchos Cristos y cada ministerio refleja distintos Cristos. ¿Sí? Hay un solo Cristo. Con lo cual, todos los ministerios, como decíamos el otro día, están reflejando a un solo Cristo. Todos, en realidad, se unen para ser un ministerio. No se trata de Cristo a nuestro lado, haciendo cosas, acompañándonos, sino que es Cristo en nosotros. Y Él haciendo lo que Él tiene que hacer a través de nosotros. ¿Sí? La palabra deja bien claro de que nosotros somos uno con Cristo. Que así lo declaró nuestro Señor Jesús. Así como con el carácter, ¿no? No se trata de que nosotros seamos buenas personas, o sea, gente que hacemos cosas buenas, sino que nosotros seamos el medio a través del cual Cristo se manifiesta. Tú tienes que ser Cristo, pero cada uno de nosotros, hermanos. Esto no es cosa solo del pastor, del evangelista, del profeta o del maestro, ¿sí? Esto es cosa de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? A esto me decís que amén. ¿No? Pero entonces es ese mismo Espíritu, ¿para qué creéis que habita en vosotros? Que habita en cada uno de nosotros. Para manifestarse. ¿Se entiende esto? Todos y cada uno de nosotros somos responsables. Todos y cada uno de nosotros somos iglesia. Sería bueno que después de tanto hablar aquí dejemos de hablar de ir a la iglesia. La iglesia no es un sitio. La iglesia son personas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y nosotros nos presentamos aquí como una congregación dentro de la iglesia. ¿Sí? Nosotros solo somos una congregación
que formamos parte de la gran iglesia del Señor. Debemos tener en cuenta que no podemos desarrollar un ministerio independiente del otro. ¿Sí? No puede haber ministerios que van cada uno por su lado, ¿sí? Sino que todos juntos deben de manifestar a un solo Cristo. El apóstol avanzará y abrirá camino en las zonas. El profeta le va a traer entendimiento. El evangelista se va a ocupar de llegar a la gente. Y el pastor, el maestro, él los va a cuidar, los va a enseñar, los sanará, ¿verdad? Y tendrá su otra parte. Pero todos juntos, manifestando a Cristo. Es muy importante para todo esto y para que podamos ser verdaderamente Cristo revelado en medio de su iglesia, reconocer la voz del Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces nosotros hablamos de eso y a veces uno se da cuenta de decir, pero la gente sabe de lo que estamos hablando. Me voy a parar a preguntar. No sé cómo hacerlo para que no os dé vergüenza, pero ¿podríais levantar la mano si hay alguna persona que no termina de entender qué significa eso? Estar atentos, aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. O lo digo al revés, vale, lo digo al revés. ¿Cuántas veces has escuchado y has reconocido la voz del Espíritu Santo? Levanta la mano. No son todas las manos, ¿verdad? El reconocer la voz del Espíritu Santo, eso es algo que solamente se cultiva en la intimidad con el Señor. Cuando tú tienes un hábito de buscar tiempos de calidad, de soledad, de intentar poner tu alma delante de tu Dios para decirle cuánto le necesitas. Igual lo que le vas a decir es cuán desesperado estás, porque muchas veces tristemente le buscamos al Señor cuando estamos más bien como desorientados o desesperados. Pero es ese ir delante de Él para expresar lo que hay dentro de nuestro corazón, para pedirle que por favor nos guíe, pero es saber callar. Porque a veces, ¿sabéis qué nos pasa? Vamos delante de ese Dios y nosotros hablamos. La mayoría de nosotros, muy probablemente, ahora hace esto, tiene esta práctica. Se va a su habitación o a un sitio donde haya silencio y habla, ¿no? Señor, yo te pido que tal, y mi hijo y mi hija, y el otro y mi madre, y mira Diosito que esto, y venga, bla. Según hemos terminado de decir lo que estamos queriendo decir, ¿qué hacemos? Amén y nos vamos. En el nombre de Jesús. Aquí está, este asunto. Y nos vamos. ¿En qué momento crees que te va a hablar el Espíritu Santo? No le dejamos opción. No sabemos reposar, no sabemos estar callados, no sabemos decir, bueno, hemos presentado un tema y nos quedamos relajados. Que aún pueda ser que en ese momento igual no te venga ninguna idea. ¿El Espíritu Santo puede hablar con voz audible? Claro que puede hablar con voz audible. ¿Que normalmente no lo hace? Normalmente no lo hace. Pero hay una voz que tú la sabes discernir dentro de ti. Hay algo que tú sientes que te ha hablado.
hay de repente una frase, una verdad, una convicción, un sentimiento muy fuerte dentro de ti. Quizás no has escuchado ni una sola palabra, pero hay una convicción de algo. ¿Sí? Esa es la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz del Espíritu Santo. A eso me refiero. Cuando estoy diciendo de que tenemos que es importante que la Iglesia sepa escuchar y reconocer la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos su guía. Mirar, muchos sabéis aquí que el Señor nos ha ido conduciendo a ser una iglesia donde hemos podido desarrollar todo un ministerio de liberación. ¿Cómo vino esto? Poco a poco. El Señor lo fue entregando poco a poco. Pero hubo un clamor constante. Hubo un clamor constante. Señor, queremos escuchar tu voz. Señor, queremos escuchar tu voz. Señor, queremos hacer tu voluntad. Amado Espíritu Santo, sé tú guiando esta congregación. Eso, lo que nosotros tenemos hoy, es la respuesta a ese clamor constante delante del trono de Dios. Queremos hacer tu voluntad. No queremos hacer las cosas por hacerlas. No queremos hacer las cosas por lo que hemos visto siempre. ¿Llevábamos nosotros, José Ignacio y yo en concreto, bagaje? Sí, llevamos muchos años sirviendo. Sí, en otra congregación donde habíamos nacido. Pero no queríamos hacer las cosas porque sí, porque así lo habíamos visto. Queríamos que fuera el Espíritu Santo el que gobernase esta congregación. Y fruto de eso, Él despertó, fue despertando poco a poco y enseñándonos poco a poco lo que teníamos que ir aprendiendo. Y hoy seguimos aprendiendo. ¿Sí? Pero es por la necesidad de que esta fuera una congregación, de que escuchara la voz de Dios y lo obedeciera. Sigue siendo nuestro clamor, ¿no? Si la Iglesia no aprende a hacer esto, seremos personas que cada uno va haciendo las cosas a su manera. El evangelista evangelizará a su manera, el que predica predicará a su manera, ¿sí? Cada uno va desarrollando a su manera las cosas. Y muchas veces la congregación acaba siendo un grupo de gente que se guían por protocolos, ¿no? Vamos a hacer plan de plantación de iglesias, 5 pasos para tal. Lo tienes que hacer así. Y nos gusta, ¿no? Nos encanta. Tenemos una tendencia a querer seguir orden de cosas. Dame los 5 pasos para la felicidad. Dame, ¿no?, los 4 principios para escuchar la voz del Espíritu Santo, pero dámelo en una listita que me viene bien, ¿no? Y muchas veces la Iglesia ha caído en repetir y en hacer, digamos, las formas que vemos en el mundo que son efectivas para captar a la gente. Estrategias de hombres. ¿Qué ocurre? Que al final lo que va a haber como fruto va a ser una congregación que realmente va a estar completamente desenfocada de lo que el Señor le quiere llamar a hacer. ¿Sí? Va a ser cualquier cosa menos Cristo, el propio Cristo. Hermanos, la última vez que compartí sobre Efesios, yo os reté a una pregunta, a que hicieseis una pregunta delante del Señor. ¿Os acordáis? No. No os dije de que solía haber pájaros ahí a la entrada. No os dije que suele haber pájaros que cada vez que salimos ¡fium!, se llevan toda la semilla. ¿Os acordáis? Pues mira, os lo han quitado. Yo hice un reto. Os reté a preguntar al Señor cuál era vuestro llamado. ¿Hacia dónde tenéis que desarrollar vuestra vida? Ese fue el reto. Alguien empezó a hablar y decir que era cosa nuestra, que lo teníamos que hacer. Es el pastor el que
lo hace. Pero nuestro reto era que vosotros fuerais delante del Espíritu Santo, delante del Señor, y le preguntarais cuál era ese llamado, ¿no? Puede ser que alguno haya entendido algo, no sé si alguien ha preguntado. Puede ser que alguno haya entendido algo y que no tenga que ver con estos 5 ministerios, ¿vale? Porque hay más ministerios, claro. No tenga por qué ser exactamente esto, ¿no? Igual algunos tenéis como una duda o no termináis de entender o de saber, ¿no? Os entra la duda de cuál será... Uy, no sé si me están golpeando, ¿vale? Por favor. Y no termináis igual de entender lo que es vuestro llamado. Os entra la duda, ¿vale? Entonces sí, si vosotros habéis preguntado, si vosotros estáis delante del Señor haciendo esta pregunta, entonces por favor, hablar con vuestros hermanos, hablar con nosotros, con los pastores, ahí sí, ¿vale? Para decir, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Cuáles crees que son mis dones? ¿Dónde crees que yo me puedo desarrollar? Yo creo que hay algunos aquí también que tienen muy claro o que tienen una convicción de cuál es el llamado que ellos tienen, ¿no? Quizás hace tiempo. Pero están frustrados porque todavía no han encontrado esa posición o no están en esa posición, ¿sí? La posición que ellos han entendido, ¿no? O ellos piensan, ¿no? ¿Qué ocurre? Que un llamado, primeramente no es algo porque te apetezca, ¿vale? Un llamado es algo que necesitamos una convicción profunda. Una convicción tan fuerte que haga que nuestra alma cambie. Por ejemplo, yo sé que muchas veces ser pastor es algo que igual pueda ser llamativo, ¿no? Buah, te da la sensación de que es como persona, voy a tener autoridad sobre otros, ¿no? Pero, aunque suene muy bien, uno tiene que saber sobrellevar y soportar lo que viene detrás del pastorado. ¿Sabéis lo que es? Muchas veces. Muchas maldiciones. Muchas maldiciones. De la gente a la que cuidas. El pastorado conlleva muchas veces desprestigio. ¿Sabéis por qué? Porque no nos entendéis. Porque hay veces que no todo el mundo entiende lo que el Señor... O por qué estamos haciendo una cosa o por qué estamos haciendo otra. O porque os parece a vosotros una injusticia. Cómo tratamos al otro o cómo os tratamos a vosotros. Igual el Señor nos ha dicho, o cállate, no le llames. Igual dices, no me están atendiendo. Igual el Señor está diciendo, no es momento, tienes que esperar. Por eso, para poder tomar el puesto, la posición, la autoridad en un llamado, el Señor primero trabaja el carácter. ¿Sí? Tener un llamado no significa que al día siguiente tú vas a ocupar esa posición. Mirar a David, el profeta Samuel lo ungió más o menos cuando tenía unos 14 años. ¿Sabéis a qué edad le coronaron rey? 35 años. 20 años de espera. 20 años de espera. Así que tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar. Hay personas que al conocer su llamado exigen el reconocimiento de los demás, pero no están preparados. ¿Sí? El Señor me ha llamado a esto y sin embargo todavía hay mucho desorden en sus vidas. El Señor, antes de colocarte en una posición, primero va a trabajar contigo. Te va a dar posibilidades, te va a dar oportunidades de que tú muestres y vayas trabajando ese carácter, sí, te las va a dar. Te va a dar momentos en los que tú puedas demostrar que verdaderamente tienes ese llamado, sí, te lo va a dar.
David puso en riesgo su vida para proteger al pueblo de Dios antes de ser rey. ¿Sí? Él aprovechó la posibilidad. ¿A quién le correspondía proteger a ese pueblo? A Saúl. ¿Él lo hizo? No. Pero el Señor le dio la posibilidad a David. Ya mostró su corazón y su pasión por el nombre de Dios y por el pueblo de Dios. ¿Sí? Te va a dar posibilidades, te va a dar oportunidades. Pero antes de enfrentarse al gigante, David fue entrenado, teniendo que derrotar muchos osos y muchos leones. Va a empezar por lo poco, va a empezar por lo pequeñito, así que no te desesperes. Que lo más importante para que tú llegues a un llamado es tu carácter. Tu carácter. Porque como veremos, cuando el carácter no está bien moldeado y el Señor nos entrega una posición, se puede hacer estragos, ¿eh? Se puede hacer estragos. Hablaremos de esto. Algunos ven los ministerios como una forma de tener gloria. Pero aunque es cierto que en el ministerio puede haber gozo, justicia, paz, nunca debemos de olvidar que un ministerio supone mucha renuncia, muerte a uno mismo, persecución de parte de los demás, mucho rechazo, ¿sí? Hoy quiero solamente adentrarme, estaba pensando en adentrarme en... Bueno, tenía planteados dos, ¿vale? El apóstol y el profeta. Vamos allá. El apóstol. La palabra apóstolos. ¿Qué es lo que significa? ¿Alguien sabe lo que significa? Enviado, exactamente. Apóstolos, uno que es enviado, ¿sí? Hebreos 3, capítulo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y dice así, yo tengo la textual, ¿vale? Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Así que Jesucristo era el apóstol por excelencia. Desde luego, Jesucristo es el profeta por excelencia, Jesucristo es el evangelista por excelencia, Jesucristo es el pastor y maestro por excelencia, ¿verdad? Pero aquí tenemos esa expresión, ¿no?, del autor de Hebreos, apóstol y sumo sacerdote. Si alguien fue enviado con una misión, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y yo siempre había escuchado que apóstoles eran solamente aquellos que acompañaban a Jesús, ¿vale? Esto ha sido siempre mi entorno, mi enseñanza. O sea, yo me revolvía cuando oía hablar de pastores y ha sido un tiempo no demasiado lejano cuando, como vimos la vez pasada anterior que hablé, los movimientos que había habido, como el Señor ha ido haciendo movimientos en la Iglesia, un despertar desde la Reforma que empezó a volver a activar a los pastores y a los maestros, ¿no?, como más adelante, siglo XVIII, 19, empezó a activar a los evangelistas y posteriormente fue despertando, ¿no?, lo que son los intercesores, los profetas y en siglo XX apóstoles, ¿verdad? Aunque había antes, pero este movimiento, digamos, este entendimiento, yo voy a decir así, lo rechazaba de lleno. O sea, decía, a ver. O Señor, ¿me permites entender qué es esto? ¿O qué? ¿Por qué? Yo creo que por el mal testimonio que muchas veces se ha hecho de todo eso, ¿vale? Es cierto que un par de versículos
en la Biblia hacen referencia al nombre de apóstoles solamente refiriéndose al grupo exclusivo de aquellos que acompañaban a Jesús. Es verdad que hay un par de versículos que se refieren exclusivamente a esos. Pero dentro de la palabra se otorga el nombre de apóstoles a muchas más personas. ¿Sí? A muchas más personas. Por ejemplo, tenemos a Bernabé. Voy a dar las citas que tengo para los que estáis apuntando, no las vamos a leer, si os fiáis de mí. Hechos 15:37, o si quieres proyectarlo mientras que yo lo hablo. Ahí estaba Bernabé, Silas, Apolos, Timoteo, eran considerados también apóstoles, Epafrodito, y me llamó la atención ver en Romanos 16, capítulo 7, que aparecen dos que dice destacados entre los apóstoles, y eran Andrónico y Junias. Y lo que más me sorprendió es que Junias es el nombre de una mujer. Como hemos dicho, la tarea del ministerio siempre es poner fundamentos. Sí, hemos dicho que todos estos ministerios que están aquí reflejados son para poner un fundamento, para poder edificar el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el apóstol tiene que ver sobre todo con la construcción inicial, al igual que los profetas. Esto es algo que lo hemos visto en Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, teníamos, es un versículo que ya lo hemos reflexionado, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y luego se revela a Jesús como la piedra angular, ¿vale? Pero estos dos, en concreto, son parte del fundamento. Y en el capítulo 3, versículo 5 de Efesios, vemos que a ambos grupos se les ha entregado la revelación del misterio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están construyendo la base, con lo cual necesitan la revelación. Así que como es evidente, vemos que el apóstol debe de trabajar principalmente con el profeta. ¿Sí? La tarea del apóstol tiene que ver con edificar, con poner cimientos, con poner fundamentos de la iglesia. Lo que os voy a ir compartiendo está basado en un seminario en el que hemos estado estudiando, ¿vale? Entonces, he tomado cosas de los apuntes del profesor, ¿sí? Dice que se trata de poner cimientos o fundamentos de la iglesia en regiones. O sea, la tarea de un apóstol no es algo local. ¿Sí? Una persona que, voy a decir, aprendiese a tomar gobierno, por ejemplo, Lasarte. No, o sea, sería Euskal Herria, ¿sí? O España, ¿sí? O sea, tomamos áreas, regiones, ¿vale? Y la región hace referencia a un ambiente. Estoy hablando de algo espiritual. A aquello que gobierna, aquello que se manifiesta, aquello que prevalece dentro de una región, ¿sí? Y nuestra tarea como iglesia es gobernar los ambientes, tomar dominio sobre los ambientes. El profesor explicaba, ¿no? Los ambientes siempre van a ser operados o energizados o movilizados por espíritus inmundos. Nosotros encontramos en la Biblia en los ejemplos de cuando nos dan la lista, ¿no? De huestes, principados, potestades. Eso estamos hablando de escalafones de regiones, ¿sí? En lo espiritual, en el mundo de las tinieblas, ¿vale? O sea, un principado
abarca una región muy grande, ¿verdad? Gobernadores, pues ya tienen zonas más pequeñas, ¿vale? Estos son escalafones, digamos, ¿sí? Por ejemplo, los espíritus de las aguas son espíritus muy perversos sexualmente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál es el ambiente espiritual de las costas? ¿Quién ha vivido en costa? El ambiente espiritual de las costas va a llevar a que siempre haya en las zonas de costa una connotación de depravación. ¿Qué suele haber en las costas principalmente? Mucha prostitución y desviaciones sexuales. ¿Por qué? Porque eso es lo que impera, lo que hay en la atmósfera espiritual cerca de las aguas. El apóstol, la responsabilidad del apóstol es encargarse a identificar qué se mueve en esta región. ¿Quién está gobernando aquí? ¿Qué es lo que se mueve aquí? ¿Qué energiza el pecado? ¿Cuál es el pecado aquí? ¿Cuál es el hombre fuerte de toda esta tierra? ¿Sí? Él es el que tiene que identificarlo, él es el que va a confrontarlo. ¿Para qué? Para que luego se pueda establecer la luz, el reino de la luz. Por ejemplo, Moisés. ¿Moisés contra qué peleó? Contra los dioses de Egipto. Moisés tuvo una confrontación brutal a través de todas esas plagas contra los dioses de Egipto, hermanos. Cada una de esas plagas confrontaba directamente a uno de los dioses sobre los que estaba establecido las potestades, o sea, Egipto, ¿sí? Y todo el pecado de Egipto, ¿no? Y el último era el propio faraón. Josué tuvo que golpear, determinar, entender qué es lo que gobernaba Jericó. Porque ¿cómo se hizo la guerra, hermanos? Carros y jinetes y caballos. ¿Cómo se hizo la guerra, hermanos? Fue una guerra espiritual clara, vamos, y dura. Shofar. ¡Fum! Si algo golpea espiritualmente las cosas, es el shofar, ¿eh? El toque de shofar. Y todos a una. Y aquello, ¡fum!, tembló. Tembló y se derribó, quedó hecho polvo. Eso es una manifestación. Si igual si quieres llevar a la niña a la guardería, sí. Quedó, o sea, tan evidente, ¿no? Esa derrota de aquel que gobernaba Jericó. ¡Fum! Todo lo que podía ser estorbo quedó rendido a los pies. El pueblo entró. Pablo, cuando entra ahí en Éfeso, ¿no? Nosotros a veces la iglesia no detectamos cosas, pero los que son seguidores de los dioses lo detectan. ¿Os acordáis qué le pasó a Pablo cuando entró en Éfeso? Diana de los Efesios. ¡Wow! Cómo se levantaron todos, ¿eh? Aquellos que eran seguidores, aquellos que sabían cómo tenían que sostener el poder de Diana, que es mucha Diana, es una diosa que se repite, o sea que está establecida en todas las regiones, esa reina de los cielos, ¿sí? Aquello lo sintieron rápido, que aquí hay una batalla espiritual, y fueron rapidito a por Pablo para ver si lo podían matar, ¿verdad? Viene contra nosotros el nombre de nuestra diosa. Pablo no se dedicaba por la calle a tomar las figuras y tirarlas por el suelo, ¿verdad? Pero qué claro entendieron espiritualmente qué era lo que venía ahí, porque era una lucha espiritual. La tarea del apóstol es abrir camino. Comienza a hacer cosas que nadie ha hecho antes. No solamente tiene que destruir el reino
que ha establecido lo malo, sino que luego tiene que establecer un nuevo reino, el diseño de Cristo manifestado para ese lugar, para ese lugar. Así se abrirán nuevos tiempos para las regiones. Y de repente uno comienza a vivir como un avivamiento. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Habéis leído alguna vez de los avivamientos? ¿Quiénes habéis leído libros sobre los avivamientos? ¿No habéis leído? ¿Sí? Cómo parece todo tan maravilloso y de repente la gente va por la calle, uno va, claro, es la influencia espiritual, ¿sí? Se acerca a no sé dónde y empiezan todos a caer, a arrepentirse, a sentir arrepentimiento. ¿Qué les ha hablado? Nadie les ha hablado nada. Pero el poder del Espíritu Santo y cómo se mueve, o sea, la liberación del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo es porque se ha atado a otras cosas. Un ejemplo que comentaba el profesor, ¿no?, era el de John Wesley en Inglaterra. Él explicaba, ¿no?, cómo su influencia, este hombre era un hombre poderoso en palabra. Él compartió, predicó en las calles, ¿sí? Era un tiempo en el que Inglaterra estaba completamente hundida en el alcoholismo. Completamente hundida en el alcoholismo. Dicen que su influencia produjo que se terminara el alcoholismo en Inglaterra. Algunos incluso llegan a afirmar de que a través de la predicación, del poder de todo lo que este hombre trajo a Inglaterra, se llegó a evitar la guerra civil. Si queréis alguno investigar, John Wesley, es un caso, ¿sí? Cambió la cultura, los principios, los pensamientos de una nación, las prioridades, las formas de hacer las cosas. Ha habido tiempos de avivamiento, hermanos, en uno y en otro lugar. Y eso es una confrontación con las tinieblas. Se atan las tinieblas, se arrancan de su sitio y entonces la luz puede llegar a ese lugar. ¿Cómo se manifiesta? De repente va el evangelista detrás y ¡fum!, empieza a haber un montón de conversiones. ¿Sí? Se empieza a predicar el evangelio y aquello, de repente las almas son atraídas a Cristo con un poder y una fuerza, una libertad que no se ha conocido antes, ¿no? Y ahí están los pastores para trabajar y tomar las ovejitas y trabajar con ellas, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades del apóstol? Estos hermanos destacaban sobre todo la tolerancia frente a la soledad. Porque normalmente es primero. Me llamaba la atención que el profesor decía, ¿no?, si tuviéramos que pensar en una comparativa, voy a decir, para que nosotros entendiésemos una persona en el mundo, seguramente un apóstol que no se entrega al ministerio, seguramente sería un empresario. Alguien con visión, alguien que abre entendimiento. Aquí lo que se necesita es tal. Y sacaría o un invento, algo abriría, sí, pero algo nuevo. Normalmente nadie está haciendo lo mismo que él. O sea, que tiene que enfrentarse con todo lo que hay establecido. Y eso es duro, ¿eh? Eso es duro. Normalmente el apóstol es alguien valiente, ¿sí?, que no le amedrenta tener que exponer lo que está viendo y lo que está entendiendo, sino que él va adelante, ¿verdad? Aunque se le puedan oponer, o sabiendo que de seguro que va a tener oposición, ¿sí? Otra fortaleza sería que normalmente tiene una identidad, o sea, una identidad fuerte y mucha seguridad. ¿Qué va a ocurrir? Que todo esto mismo, si no se maneja bien, lo que decíamos del carácter, si el carácter previamente no ha sido forjado por el Señor, si no se administra bien, todo este potencial que el Señor, quiere usar para su gloria, podría venir a ser la ruina de la misma persona. ¿Se entiende esto? ¿Sí? A veces el valor de una persona
si no sabe escuchar el consejo, le puede llevar a caerse por el despeñadero. ¿Sí? En este caso, el apóstol, si de algo tiene que cuidarse, es del orgullo. Digamos que la potestad con la que va a tener que pelear el apóstol es contra Leviatán, ¿sí? Ese espíritu de orgullo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ir viendo que las cosas se rinden, ¿no? O puede ver el éxito y a veces se nos sube el éxito a la cabeza, ¿verdad? Y sentimos, además, que como hemos tenido que abrir camino, pues el mérito es nuestro y no de los demás, ¿sí? El apóstol tiende a ser no enseñable. Tiene que cuidar mucho su corazón. Guardar continuamente, ¿sí?, su alma para traer a humildad. Incluso podría dejar de escuchar al profeta. Eso podría ser una tendencia, ¿no?, que tenga, ¿no?, de menospreciar lo que el profeta le tenga que decir, porque hemos dicho que se necesita mucho, ¿vale? Uno le va a traer entendimiento, ¿no?, y equilibrio, ¿no?, lo cual le va a llevar a desviarse de la visión de Dios. ¿Cuál es lo que le puede pasar a un apóstol? Y que yo creo que en muchos casos ha ocurrido. Que en vez de establecer el reino de Dios, ha establecido su propio reino. Y acaban siendo ellos el centro de aquello que tenían que construir. Dejarme ver. Voy con el profeta. No es mucho, ¿eh? No mucha palabra. Como hemos visto, el ministerio profético es fundacional, es decir, es también básico para crear la base, ¿vale? Y trabaja de la mano del apóstol. El profeta vendría a ser para Dios como si fueran sus oídos, ¿sí? Podrá tener visión o no, pero tiene que tener oído, tiene que escuchar la voz de Dios. No siempre audible, que lo pueden escuchar, ¿sí? Pero va a recibir la palabra a través de una percepción fuerte, una convicción firme que se va a revelar en su corazón. La diferencia entre el apóstol y el profeta es que el profeta va a hablar lo que ha escuchado. Así y así dice el Señor. El apóstol, que muchas veces también escucha la palabra del Señor, ¿no?, lo va a interpretar, lo va a encajar en base al diseño, ¿sí? Él toma esa palabra, pero siempre como ya pensando hacia dónde la tiene que ubicar, ¿no?, hacia dónde la va a enviar, ¿no? Se pregunta si esta palabra es o no es, si es para este tiempo, si es para otro tiempo, ¿no? Como imagen, el profesor decía, ¿no?, que el apóstol va tranquilo como un león y el profeta se lanza como las águilas. Ahora bien, tenemos que entender en todos los casos que una cosa es el don, como lo dije la vez pasada, tener un don profético, por ejemplo, y otra cosa es tener el ministerio profético, ¿sí? Es distinto. Puede haber profetas, puede haber personas en esta misma congregación que escuchan la voz de Dios, ¿sí?, que el Señor les ha dado esa capacidad, ese don, pero que lo usan principalmente, pues sobre todo para apoyar al pastor y maestro. Va a traer muchas veces entendimiento, revelación, qué es lo que el Señor quiere hacer, por dónde vamos. Nos va a traer muchas veces, sobre todo en la ayuda para la sanidad de las personas. El Señor trae, ¿no?, revelación de cuál es el problema, dónde tenemos que ir, dónde esta persona ha sido golpeada, qué es lo que ocurrió, etcétera, etcétera, ¿no? Que es para lo que, por ejemplo, nosotros principalmente usamos. ¿Sí? Los dones de profecía que el Señor nos ha dado los usamos principalmente para este ministerio, ¿sí?, de sanidad emocional, para liberar también, ¿no?, para sanar. Así que ahí, por ejemplo, ese don
equipara o equilibra muy bien a lo que es la labor pastoral. Pero cuando ya un profeta es profeta como ministro, o sea, como ministerio, normalmente ese profeta va a tener una palabra que va a ir, va a abarcar mucho más. Va a traer palabra, lo que Dios quiere para Euskal Herria, por ejemplo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo a Euskal Herria o a las congregaciones? ¿No? Va a tener palabra para alcaldes, para presidentes, para diputación, para las instituciones, ¿sí? Estamos hablando de abarcar una región mucho mayor. Ambos van a ayudar a la edificación del cuerpo, pero son distintos. El don profético, como hemos dicho, es más de casa y nos ayuda, ¿verdad? Y muchas veces a través de ese don nosotros tenemos aquí exhortación, alineamiento. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado, no? Nos ha revelado nuestro pecado, nos ha exhortado, nos ha dado unas broncas el Señor, ¿no? Como congregación ha hablado tan clarito con nosotros, ¿no? De cuándo estamos en incorrecto, qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos cayendo, en qué nos tenemos que fortalecer, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las capacidades, los fuertes del profeta? El profeta es muy apasionado por la justicia. ¿Sí? Suele ser alguien apasionado. ¿Os acordáis de Jonás? Ya sabía yo que les ibas a perdonar. Por eso no quería yo para allí. Justicia, que se haga justicia. ¿Verdad? Esto normalmente le lleva a ser una persona más dura, menos sensible, más radical, ¿verdad? Por lo que a veces el resto de la gente no le entiende o incluso se puede apartar de esa persona, ¿no? Lógicamente va a tener que tener una capacidad para la soledad también, porque muchos no entienden, ¿no? De que siempre está habiendo justicia, equilibrio, equidad. Si siente esa ira santa, ¿no? Ahí le tenemos a Juan el Bautista contra los fariseos. Toma, palabra, ¿quieres palabra? Generación de víboras. ¿Verdad? ¡Fum! Son muy radicales, ¿verdad? Cuando traen la palabra. El punto débil puede ser lo mismo. Por esa tendencia a querer la justicia, pues igual va a tener un problema de falta de misericordia. ¿Sí? Le va a ser mucho más difícil ser misericordia con los demás, ¿no? Cuando no sabe canalizar lo que estamos diciendo, si no se ha trabajado el carácter, si el Señor no ha trabajado el carácter, esa persona va a poder caer en ira, porque no sabe canalizar sus emociones de injusticia, ¿no? Y va a tener arranques fuertes de ira, ¿no? Un peligro grande que el profeta podría tener, así como hemos dicho antes, como el apóstol que se cree un reino. Para el profeta hay una cosa, podría comenzar a decir lo que él mismo piensa, en vez de hablar lo que el Señor está diciendo. ¿Sí? ¿Qué ocurrirá entonces? Que el profeta acabaría manipulando la autoridad del gobierno. ¿Cuál creéis entonces que es la potestad o la potencia contra la que tiene que pelear el profeta? El espíritu de Jezabel. Ese es el que más tendencia tiene a moverse dentro de la profecía. ¿Sí? Aquel que acaba manipulando para tomar gobierno. Suave, suave. El Señor ha dicho, esto es lo que hay que hacer. ¿Sí? Sin embargo, el Señor, nuestro Dios, no consiente a un profeta hacer eso. El profeta tiene que dar la palabra. Pastor, esto es lo que ha dicho el Señor. Esta es la palabra. Y la responsabilidad de que eso se ponga en marcha en esa congregación es del pastor, pero no del profeta. Así que el Señor nos lleve a seguir descubriendo cuáles son
esos dones seguiremos, Dios mediante, la siguiente vez que me toque compartir con esas otras dos ministerios. Pero vuelvo a dejar la misma pregunta. Te encarezco, te llamo, te exhorto a que le preguntes al Señor, ¿cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es tu responsabilidad dentro de la congregación? ¿A qué te llamó el Señor? Porque cuando no entendemos esto, podemos pasar años y años dando vueltas y tumbos de un lado para el otro. Yo soy cristiano porque voy a una iglesia. No, hermanos, eso no es ser cristiano. Somos llamados a ser el cuerpo de Cristo. Y una función tenemos que tener. No podemos ser visitantes de un local, ni hablar. Señor y Dios, Señor y Rey, sé tú en tu misericordia, Señor, levantando, Dios, a esos apóstoles, a esos profetas, Señor, a esos evangelistas, a esos pastores y maestros, Señor, que tú tienes de en medio de casa de oración. Levanta, bendito Dios, a esos intercesores, levanta, Señor, a esos salmistas, levanta, bendito Dios, a esos hombres y mujeres de servicio, Señor. Levanta, bendito Dios, a todos aquellos, Señor, que tú tienes, Señor, dentro de tu cuerpo, Dios, para darte lo mejor. Señor, clamamos, oh Dios, por poder tomar entendimiento, por poder asentar las bases, Señor, por saber construir y edificar tu cuerpo, Señor, de una forma madura. Sigue hablando a casa de oración, Señor, que te necesitamos, oh Dios. Sigue hablándonos de verdad, sigue trayéndonos entendimiento. Ayúdanos, Señor, a que no temblemos, Señor, con tu palabra, oh Dios. Para mal, quiero decir, para temor, Señor. Sino que sepamos entender lo que tú nos hablas e ir adelante. Queremos aprender a no temer lo que diga el hombre, Señor, sino seguirte a ti, tus pisadas, en entendimiento, Señor, pero un entendimiento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.